Arqueología y turismo, una suma ganar-ganar. Le damos la bienvenida a la arqueóloga Adriana Velázquez Morlet, directora del Centro INA Campeche. Le damos la bienvenida al arqueólogo Jaime Cedeño Nicolás, coordinador del Laboratorio de Geomática INA. Doctora María Guadalupe Espinosa Rodríguez, Coordinadora Nacional de Arqueología INA. Le cedo el micrófono. Muy buenas tardes. Gracias a nombre del Instituto Nacional de Antropología e Historia por invitarnos a esta última mesa del día. Y bueno, vamos a ser breves porque seguramente todos tienen hambre ya. Bueno, como responsables del INA en diferentes áreas, nos enfocamos nuestro trabajo fundamentalmente en la defensa, en el registro, en la investigación y en la operación de las zonas arqueológicas abiertas al público, pero también en las no abiertas al público y en las que se encuentran en proceso de investigación y de conservación. En la península de Yucatán el tema de las zonas arqueológicas es complicado. Hay en Quintana Roo 13 zonas abiertas al público, en Campeche 16 y en Yucatán 17. Aparte, la cantidad de zonas arqueológicas registradas pues excede las 2,000 solamente en los 3 estados de la península. Por lo tanto, el compromiso y el trabajo del instituto es enorme. Y el trabajo que tenemos que hacer pues es un trabajo a todos los niveles, a nivel del gobierno federal, por supuesto, de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales y por supuesto de las comunidades. Nosotros creemos que las zonas arqueológicas pueden ser una fuente de ingresos para las comunidades y para todos aquellos que tengan que ver con ellas por su cercanía o por su vocación de trabajo, pero creemos que tiene que ser a través de un proceso coordinado, dialogado, transparente y horizontal. Es decir solamente que las zonas arqueológicas son de una comunidad por una cuestión de genealogía no es suficiente para desarrollar o entender una zona arqueológica. Creemos que las zonas arqueológicas pueden ser un mecanismo de identidad, de generación de riqueza para las comunidades, pero esto tiene que ser a través de mecanismos ampliamente consensuados y regulados. El área de operación de sitios que dirige la doctora Espinosa justamente se encarga de llevar a cabo los planes de operación, capacidad de carga, etcétera. Y desde los centros INA locales, que son los que yo represento, pues nos encargamos de la gestión con las comunidades y con los gobiernos locales, que es algo muy importante. Como responsable de Quintana Roo, durante muchos años fui responsable de Tulum y muchos otros sitios. Ahora, como responsable de Campeche, soy la responsable de Calakmul y de una enorme cantidad de sitios. Y por supuesto son situaciones totalmente diferentes como las que se han ya manejado aquí. Sin embargo, creemos que el tratamiento que se debe dar a cada una de estas zonas es bien distinto porque obedecen a situaciones geográficas, sociales, económicas y ambientales totalmente distintas. Tulum recibió el año pasado 2.200.000 visitantes y bueno, pues todos coincidimos en que tiene una capacidad de carga ampliamente rebasada. Calakmul recibió poco más de 300.000, pero para que reciba más hay mucho trabajo por hacer, hay mucho que ordenar, hay que trabajar con las comunidades, hay que trabajar con todos los niveles de gobierno. Y para que se den una idea de la riqueza arqueológica que hay en el sur de Campeche, déjenme decirles que entre Conjuas, que es el pueblo que está sobre la carretera federal, y Calakmul hay 67 zonas arqueológicas, algunas muy grandes como Oxpemul o Uxul y otras pequeñitas que tienen que ver con otras como ciudades satélite. Me interesa mucho, antes de cederle el micrófono a la doctora Espinosa, insistir en que las zonas arqueológicas no son solamente puntos en un plano, corresponden a una geografía enorme y aquí se ha hablado mucho de la gestión del agua y lo que encontramos en el paisaje arqueológico en el sur de Campeche tiene justamente que ver con eso. Entonces, cuando pensamos en estudiar, en identificar, en entender y en defender un patrimonio arqueológico como el que hay en el sur de Campeche, hay que pensar en que no solamente son zonas arqueológicas con pirámides enormes como las hay en Calakmul, sino que hay una geografía construida por los mayas prehispánicos. Estamos hablando
de canales para captar agua, de terrazas, de campos levantados, de unidades habitacionales, de talleres y de una serie de elementos arquitectónicos prehispánicos que hay que entender y que hay que conservar. Entonces, una de las cosas que nosotros siempre queremos poner sobre la mesa de la discusión es entender el patrimonio arqueológico como un paisaje cultural, más que como series de sitios. Es un paisaje cultural con concentraciones urbanas en diferentes tamaños y con diferentes modalidades. Creo que ese es un elemento que hay que tomar muy en cuenta en el desarrollo, porque pensar en la apertura de una zona arqueológica por así convenir a los intereses de una comunidad no es algo que se pueda decidir de un día para otro, sino que requiere de una enorme cantidad de estudios y de trabajo arqueológico. Por ejemplo, la zona arqueológica de Ixcabal en Quintana Roo, que ha sido pues muy debatida en los últimos años por el interés de la comunidad de Bacalar en que se abra, bueno, está muy lejos de poder ser abierta al público porque no hay un camino, porque hay mucho trabajo de investigación aún por hacer. Y pues no es que haya intereses oscuros, es que simplemente hay mucho que trabajar y que regular en eso. Entonces, poniendo en perspectiva las zonas arqueológicas con el turismo, creemos que en principio sí puede haber un ganar-ganar para todos, pero tiene que empezarse a trabajar conjuntamente y de manera horizontal desde el principio, desde la planeación misma de lo que va a ser en un futuro un sitio arqueológico abierto a la visita. Hay que decidir qué áreas se van a abrir, qué temas de investigación se pretende contestar y qué espera la comunidad de ellos. Estamos convencidos, yo personalmente estoy convencida de que una comunidad no se beneficia poniendo una cuerdita a la entrada de una zona arqueológica como puede ser Bonampak o Yaxchilán en Chiapas, sino generando con ellos proyectos que resulten en una mejora en la calidad de vida de la gente. Entonces, bueno, pues lo que nosotros planteamos es la necesidad y la importancia de trabajar proyectos quizá productivos, quizá sociales, quizá culturales, para que las comunidades que están cerca de las zonas arqueológicas se beneficien de ellas, no solamente cobrando por pasar o por un derecho de paso, sino para que se generen proyectos que realmente les mejoren como comunidad y que mejoren su calidad de vida. Y para que les cuente un poco más de los mecanismos específicos y de la información dura que tiene el Instituto en este sentido, pues le dejo la palabra a la doctora Guadalupe Espinosa. Muchas gracias. Pues buenas tardes. Nada más quiero aclarar que yo no soy la Coordinadora Nacional de Arqueología, es mi jefe, el doctor Pedro Francisco Sánchez Nava, que por causas de fuerza mayor no puede estar acá y efectivamente nosotros estamos en la Dirección de Operación de Sitios y en consideración a muchos estudiantes y obviamente también al público presente, vamos a pasar un resumen rápido de cómo manejamos nosotros las zonas arqueológicas y cuál es el contexto como el turismo. Entonces, les pido por favor que pongan atención aquí a la presentación. Pues en primera tenemos que partir de un concepto universal de lo que es patrimonio cultural, que básicamente pues todos los que nos dedicamos a la cultura lo dividimos como tangible, intangible, en el cual pues se definen varias cosas, ¿no? Pero bien, hay que manejar ciertos conceptos que manejamos mucho nosotros de manera interna en el área cultural, como son bienes, que son muebles, inmuebles, protección, conservación, material, creencias, etcétera, que nos van definiendo poco a poco pues todo lo que nosotros debemos de vigilar. El instituto pues básicamente está encargado del registro de sitios arqueológicos de carácter históricos, objetos históricos, muebles arqueológicos, bienes paleontológicos, bienes de transporte marítimo y terrestre, bienes fotográficos y restos humanos, que es lo que tenemos a cargo, ¿no? Como bien precisaba la arqueóloga Adriana Velázquez, tenemos en todo el país alrededor de 53.300 sitios arqueológicos registrados, cifra hasta 2018, y más de 2.122.094 bienes de los que les acabo de platicar que están bajo nuestra custodia. Es importante saber que los monumentos arqueológicos están establecidos en el artículo 28, 28 bis y 28 tercero de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos y Históricos, en el cual pues es cualquier tipo de rasgo, característica, incluido plantas, polen, animales, etcétera, hasta todo lo que es la producto de actividad humana. Y todo esto está incluido por ley, incluido el patrimonio subacuático. Como pueden ver ahí en ese plano, pues esta es la sección de mar territorial que también tenemos a cargo.
Tenemos actualmente 192 zonas arqueológicas abiertas al público, en la cual se representan diferentes manifestaciones culturales que van desde sitios de arte rupestre muy antiguo, sitios del periodo preclásico, que es como se ha definido básicamente para la antigua Mesoamérica, sitios del periodo clásico, del epiclásico, del posclásico, y estos sitios subacuáticos que, de acuerdo a la Convención de la UNESCO de 2001, pues están siendo investigados y que muchas veces no se ven, y no necesariamente son los contextos subacuáticos que yacen en el mar, sino en cualquier tipo de agua como ríos, lagunas, etcétera, ¿no? También el instituto pues tiene a su cargo todo lo que es el patrimonio histórico de la nación. Cabe mencionar que los bienes artísticos está encargado del INVAL. Pero ¿por qué este interés en específico a todo lo que son los bienes arqueológicos de la nación? Pues tiene que ver con un interés que surgió básicamente con la corriente nacionalista en el siglo XIX, cuando México y otros países se independizan, en el cual todos estos símbolos del patrimonio cultural pues obviamente son vistos como un elemento de formación y de identidad mexicana. Acá podemos ver, por ejemplo, todo lo que ha sido en los últimos sexenios y a partir de la implementación de planes nacionales de desarrollo, cómo se han referenciado básicamente todo lo que son los referentes históricos, creación de identidad, como los podemos ver acá en esta diapositiva. Si nosotros estamos en Alemania, en otro país, pues rápidamente esto nos identifica como mexicanos. Pero también a estas alturas pues también tenemos otras cosas que ya nos identifican, y eso quiere decir que estamos en un mundo totalmente globalizado, como lo podemos ver en este ejemplo que me gusta mucho, que es la pirámide del Rey en Cancún, y al fondo la pirámide del Hotel Hilton, ¿no? Que esto nos implica. La visita a sitios arqueológicos pues se hace desde hace muchos años con los primeros exploradores a partir del siglo XVII, y se han investigado mucho, tan es así que a la fecha tenemos 35 sitios inscritos en la lista de patrimonio mundial, 2 de ellos bien mixtos, uno de ellos Calakmul y el otro la reciente declaratoria de la biosfera de Cuicatlán, exacto, Tehuacán, Cuicatlán. ¿No? Todos estos sitios están sujetos a las directrices prácticas del patrimonio mundial que establece la UNESCO, y también contamos con una red de zonas arqueológicas en las cuales en línea pues ustedes pueden consultar toda esta, dónde están ubicadas y qué servicios damos, etcétera. Cabe mencionar que además de la ley de monumentos tenemos una serie tanto de leyes estatales como municipales que son coadyuvantes para la protección de este patrimonio, así como una normativa internacional que en el artículo 19 de la ley menciona que a falta expresa de aplicación de algún mecanismo de protección podemos aplicar nosotras esta normativa, así como también aplicación de diferentes sanciones y códigos a favor de la protección del patrimonio arqueológico. Nosotros básicamente hacemos diagnósticos en cada de estas 192 zonas arqueológicas, como bien lo mencionó la arqueóloga Velázquez, también en zonas que no están oficialmente abiertas al público, en el cual pues nosotros estimamos efectivamente varios factores que implican para dar una buena operación y servicio a las zonas arqueológicas. Uno de los mayores problemas, a mi punto de vista, lo tenemos con la tenencia de la tierra, en tanto no somos propietarios de todas las tierras, y ahí es cuando entran diferentes mecanismos de gestión. Bueno, pues gracias, Guadalupe. Sí, bueno, para debemos entender que el patrimonio tiene diferentes usos, el patrimonio arqueológico, el patrimonio en general, pero el patrimonio arqueológico del cual estamos platicando ahorita, que puede ser educativo, científico, recreativo, ritual, económico, social, religioso, turístico, en fin, y muchos que tal vez no ponemos por acá, ¿sí? Y en ese sentido los usos del patrimonio o el patrimonio en sí mismo debe gestionarse para tener las mejores decisiones en cuanto a su operación. Sí, aquí vemos un mapa en el que podemos ver las diferentes cifras en torno al patrimonio arqueológico. Ahí aparece Coahuila como sin zonas arqueológicas, y bueno, en cierta manera es correcto, solo que el año pasado se abrió la primera zona paleontológica en México, que es Rincón Colorado. ¿Sí? No es una zona arqueológica, pero es la zona paleontológica, la primera en el país. ¿Sí?
En el Laboratorio de Geomática de la Coordinación Nacional de Arqueología nos interesa saber mucho cuáles son los contextos en los que están las zonas arqueológicas abiertas al público. En este sentido y relacionado con el turismo, pues hemos hecho algunos análisis, algunos mapas en donde vemos la distribución de las zonas arqueológicas, las 192 que hay hasta el momento, y su cercanía con destinos turísticos prioritarios. También con pueblos mágicos, ¿sí? Y con zonas, áreas naturales protegidas. Esto con el fin de tomar las mejores decisiones en cuanto a la gestión del patrimonio, en cuanto a la operación de las mismas zonas y tratar en el mismo sentido de diversificar un poco lo que se ofrece al visitante como atractivos dentro de las, o más bien en el entorno cercano a la zona arqueológica. ¿Sí? Este es un mapa también de zonas arqueológicas y los principales puertos turísticos en México, ¿sí? Este es con destinos de sol y playa. Y algo que es importante también para nosotros es identificar a partir de la estadística de visitantes cuáles son aquellas zonas que se están visitando más, ¿sí? Que tal vez pudiera no representar un problema, pero lo representa en la medida en que se integra una gran cantidad de gente en diversos en periodos específicos, los vacacionales o por ejemplo ahora con el equinoccio de primavera, y esto nos lleva a tener que establecer operativos especiales para poder atender a esa gran cantidad de gente, pero también por otro lado identificar aquellas que no están siendo visitadas. Aquí vemos cómo las de mayor visita se concentran pues en la península de Yucatán, es Chichén y Tulum. Más al sur está Palenque y en el centro de México es Teotihuacán y Templo Mayor. ¿Sí? Aquí está la estadística de afluencia de visitantes extranjeros y nacionales. Predominan los nacionales en términos generales a nivel nacional, pero debemos también hacer hincapié en que en destinos del sureste, en Península de Yucatán, pues hay una gran afluencia de extranjeros, inclusive mayor que nacionales, ¿no? Precisamente porque son destinos turísticos internacionales. Este es el promedio de visitantes en los últimos años a nivel de mes, ¿sí? Vemos cómo los picos de afluencia se elevan precisamente en las épocas de vacaciones, Semana Santa, por ahí de marzo, abril, en julio, agosto para las vacaciones de verano y de diciembre a enero, que son las vacaciones de invierno. Ajá. El tipo de visitante, tenemos ahí, bueno, boleto pagado. Debemos recordar que, por ejemplo, en la visita dominical no se paga el boleto. Ajá. Entonces, bueno, también es una forma de distinguir a los visitantes para identificar algunas situaciones específicas. Tenemos identificados visitantes con alguna discapacidad, entrada dominical, estudiantes de nivel básico, estudiantes de nivel superior, profesores. Esto también nos lleva un poco a identificar cuál es la vocación de la zona arqueológica respecto a los visitantes. Esto es algunas otras estadísticas en relación con los visitantes con algún tipo de discapacidad. ¿Sí? En 2014 y 2015 tuvimos una gran afluencia en este sentido. Y las zonas más visitadas aquí, Chichén, Tula, Tulum, que son zonas que son más visitadas por este tipo de público, ¿sí? Y por otro lado tenemos las estadísticas que nos hablan de esa afluencia en las zonas de patrimonio mundial. Vemos que muchas de ellas, aun cuando son patrimonio mundial de la humanidad, pues no tienen el nivel de visita que tiene Teotihuacán, que está al centro de la gráfica, ¿sí? Que se lleva las palmas en cuanto a visita, seguido de Chichén Itzá y Palenque. Sierra de San Francisco debemos entender que también es de difícil acceso, ¿sí? Son pinturas rupestres. Para visitar las cuevas, las 7 cuevas que están abiertas al público, pues se necesita prácticamente una semana para estar acampando y visitando cada una de ellas. Es difícil para la mayoría del público en general. Calakmul tiene poca visita también por la lejanía en la que está. Ajá, de zonas urbanas o de zonas en donde se puedan alojar, de donde se puedan hospedar los visitantes. Este es un mapa con las 192 zonas arqueológicas y bueno,
¿Qué factores intervienen en la conservación? Nosotros también hemos hecho algunas identificaciones en cuanto a los contextos o situaciones específicas en las que están inmersas las zonas arqueológicas. Del total de la superficie de las zonas arqueológicas abiertas al público, tenemos que solo el 25%, más de una cuarta parte aproximadamente, es la superficie que está visitable, ¿sí? El resto, ya se podrán dar cuenta de todo lo que está todavía sin exponer al público, que es una 3/4 partes, está no abierto al público. También nos interesa saber qué tipos de riesgos están afectando nuestras zonas arqueológicas y que merecen atención por parte de las áreas del instituto abocadas a la conservación y restauración del patrimonio. En gran medida, la contaminación del medio ambiente en las zonas urbanas afectan mucho al patrimonio, el vandalismo, desde luego, la especulación sobre el crecimiento económico del territorio. Nos hemos encontrado con crecimientos urbanos irregulares adentro de los polígonos de las zonas arqueológicas. El turismo, también en ocasiones, cuando no está bien planeado, es una afectación al patrimonio. El crecimiento de actividades económicas no reguladas, como las actividades agropecuarias, el impacto ambiental, el desarrollo de infraestructura turística no planificada y la visita masiva no controlada son de los aspectos que más dañan al patrimonio. También analizamos un poco los riesgos naturales, ¿sí? Esto es la presencia de ciclones tropicales en zonas arqueológicas abiertas al público, tormentas eléctricas, la zonificación sísmica, que es algo que en los sismos de hace un par de años nos afectó muchísimo. Todavía están algunas zonas incluso cerradas al público porque no han terminado los trabajos de restauración de las mismas, ¿sí? Y bueno, creo que… Y bueno, parte de lo que hacemos en el laboratorio de geomática es eso, identificar los contextos en los que están para poder tomar esas mejores decisiones en torno a o con el objetivo de mejorar la experiencia de la visita en estas. Pero por otro lado también para protegerlas en la medida en que podamos nosotros controlar la visita pública. Ok, bueno, rápidamente, lo que sí, una de las actividades que hace tanto el turismo como los usuarios de zonas arqueológicas tiene que ver justamente con la demanda de eventos que, pues como bien saben, están de moda ahorita algunas experiencias nocturnas de iluminación, ha habido conciertos, recorridos nocturnos, eventos, danzas, ceremonias, rituales, presentaciones, proyección. Yo les enfatizaba hace rato del nacionalismo y de la globalización, porque conforme corren los periodos a nivel global es también la tendencia que hay para ciertos eventos, ¿no? Todos estos eventos tienen que hacerse un trámite ante el instituto para que puedan ser autorizados, en el cual se piden diferentes requisitos y, como bien mencionaba la arqueóloga Velázquez, pues también tenemos estudios bastante avanzados acerca de la capacidad de carga. En la ponencia pasada del arquitecto Jiménez Pons, pues hablaba él justamente de esta distribución de cargas y todo, que pues eso nos da muchísimo gusto, pero también hizo una precisión muy específica respecto a Tulum, que ya está sobre revesado, cosa que es verdad. Entonces en la dirección hacemos estos estudios para ver el flujo, todo esto, todo lo que son estas experiencias nocturnas de iluminación, pues también hay una reglamentación muy estricta por parte del instituto, sobre todo para darle garantías de uso, goce y disfrute al visitante. Entre ellas, pues también podemos ver todo lo que son las proyecciones a futuro, todo lo que tiene que ver con la seguridad del visitante, protección civil, seguridad y también lo que son operativos especiales en control de visita masiva ante la expectativa o, por ejemplo, que hubo con esta declaratoria que hubo en su momento de Chichén como una nueva maravilla del mundo, además del tratamiento que tenemos en otras zonas arqueológicas manejadas por la comunidad, como es el caso que ocurre con esta asociación indígena tan importante que tienen en la comunidad de Cuetzalan, Puebla.
y también obviamente en los trabajos que hacemos de accesibilidad y la aplicación de nuevas tecnologías para el conocimiento de zonas arqueológicas. Le paso el micrófono a la arqueóloga Velázquez, que nos va a explicar un poco el proceso de aperturas de zonas arqueológicas y los requisitos, iniciando aquí por todo lo que es señalización. Sí, bueno, cuando hay interés por abrir un sitio al público, en una visita nocturna o algún espectáculo, pues antes que nada pues hay que presentar un guión que tiene que estar asesorado por un académico. También se tiene que hacer un catálogo de imágenes de apoyo al cedulario temático, una maquetación para avanzar. ¿Podemos ver la anterior? Bueno, después ver ya toda la producción del cedulario y todos los elementos. Ahora sí, gracias. El mobiliario para la señalización es muy claro y está muy normado por la Dirección de Operación de Sitios. Debe tener durabilidad, bajo impacto visual y una serie de condicionantes. Hay un manual para la producción de la señalización. Aquí vemos un ejemplo en Teotihuacán de un sendero interpretativo. Y bueno, pues esto es en Yucatán, ¿verdad? Sí. Las unidades de servicio que hay en Yucatán, y en cada estado hay diferentes tipos de centros de visitantes o unidades de servicio, paradores también se les llama. Aquí vemos los diferentes proyectos que se han generado, algunos por los gobiernos estatales, otros por el mismo instituto. Aquí vemos cómo se diseñan los paradores. Y bueno, para la apertura de nuevas zonas arqueológicas, pues también deben incluirse, aparte de la inversión que se hace en arqueología, pues los gastos para la construcción de las áreas de visitantes, el equipamiento mismo, el gasto, el personal que va a estar a cargo del mantenimiento y la conservación, y pues todos los trabajos de investigación que ello incluye. Una cosa que es muy importante es que la normatividad del instituto marca que hay que generar un recurso para la adquisición o la expropiación de los terrenos en los que se encuentran las zonas arqueológicas, porque como mencionaba la doctora Espinosa, uno de los grandes problemas del instituto es la tenencia de la tierra. Entonces, con las diversas experiencias que se han tenido en el pasado, pues se tomó la decisión de que si no se han expropiado o adquirido los terrenos a favor de la federación, no se puede abrir un sitio nuevo al público. Y bueno, una vez que se abre, pues hay que continuar los trabajos de mantenimiento para garantizar su conservación, que es algo fundamental. Es un trabajo que ya no se puede detener, porque una vez que se expone algo, una vez que se ha retirado el escombro y se ha generado una presentación de un sitio, pues ya es obligado para el instituto y para quienes estamos a cargo de ellos, pues mantener en buenas condiciones, para lo cual se requiere el equipamiento necesario que ven aquí y el mobiliario que se requiere para ello. Bueno, pues una de las cosas más importantes es el tema de las taquillas, que sobre todo en las zonas arqueológicas que tienen una alta visita, resulta fundamental para garantizar la operación del sitio. Se ha trabajado en diferentes esquemas de boletaje electrónico en las zonas más visitadas, que incluye boletos sin costo, boletos para personas discapacitadas, boletos de precompra. Ello también implica la necesidad de tener los recursos humanos necesarios y capacitados para que den la atención necesaria al visitante, y por supuesto los servicios materiales que se requiere, como contar con internet, con los equipos de cómputo necesarios, impresoras, circuitos cerrados de televisión para garantizar la seguridad, los kioscos de venta, y por supuesto los recursos financieros que representan el gasto para la operación y mantenimiento de la taquilla, ¿no? Que de repente hay como la idea de que las zonas arqueológicas generan muchísima riqueza y que el INAH genera muchísimos recursos, pero realmente son muy poquitas las zonas que tienen, ya lo presentó el arqueólogo Jaime, son muy pocas las que tienen una alta visita como para generar unas ganancias importantes que casi siempre se van a la Secretaría de Hacienda y luego vuelven parcialmente al instituto. El resto de las zonas hay que igual mantenerlas, conservarlas, y todo esto es con cargo al presupuesto del instituto, ¿no? Algunos de los sitios importantes también tienen museos de sitios, para lo cual también hay que tener pues un guión y salas introductorias como estas que vemos aquí en las imágenes, y donde también eventualmente se hacen exposiciones temporales con temas relacionados con los sitios arqueológicos o el avance de los proyectos de investigación que se hacen.
Y para vincularnos más de cerca con las comunidades se hacen diferentes tipos de talleres. Aquí se muestran los talleres tradicionales que se hacen con algunas comunidades. También se hacen otro tipo de talleres con niños, con diferentes grupos de edad y con diferentes públicos, porque el instituto también está muy interesado en generar nuevos públicos que asistan y conozcan a las zonas arqueológicas, ¿no? Bueno, muy bien, y por último nada más me gustaría por último nada más me gustaría precisar que el instituto, además de su gran labor que tiene por materia sustantiva, investigación, difusión, protección del patrimonio paleontológico, arqueológico e histórico, pues no somos exclusivos ni somos los únicos, sino también pues hay otras formas de divulgarlo, que es a través, por ejemplo, de los turoperadores, de los canales turísticos, pero también pues a través de la difusión que hay sobre todo en medios de prensa de comunicación. Como ustedes saben, de repente pues tenemos ahí comerciales donde salen de fondo nuestros sitios históricos, nuestras zonas arqueológicas, todo esto es regulado. Pero también pues no es exclusivo de las instituciones, porque de repente pues también si uno escucha la canción de los Huskies, pues se va a enterar que Teotihuacán es el patrimonio mundial de la humanidad. Entonces hay varias maneras de acercarse al público. Y también, por último, quisiéramos enfatizar, también retomando un poquito la ponencia pasada, que también pues independientemente de la gama y la experiencia que tenemos con el turismo y con los visitantes, respetando obviamente toda esta normatividad, pues también que se deben de crear más sinergia para crear de manera conjunta con los 3 niveles de gobierno programas de ordenamiento territorial y planificación para un adecuado uso, goce y disfrute de los sitios arqueológicos, paleontológicos e históricos de México. Muchas gracias. No. ¿Ahora sí? Ahora sí. Buenas tardes, yo también soy arqueóloga, pero además me dedico a pasear gente y enamorarla de nuestro país. Pero muy importante todo lo que hacen capacidad de carga. Cuando veo Teotihuacán, me desmayo tantito en el solsticio. Hablando de Teotihuacán, yo llevo muchos años mandando cartitas para que se limpie el río sagrado de Teotihuacán. No es posible, digo, sé si depende la mitad del INAH, no sé tanto, no he investigado al fondo, se le ha dicho a los del Estado, no, es una vergüenza. Yo me voy a pie por toda la zona y es un apestadero tremendo. Y la otra cosa, las cédulas en Teotihuacán ya todas están caput. Es importante estarlas renovando, creo que es importante, sobre todo una zona tan visitada, que le den constante mantenimiento a esas dos cosas. ¿De quién depende? ¿Cuándo lo pueden hacer? ¿Cómo está programado? Hay muchas cosas más, pero esas dos son urgentes, el río y las cédulas ahí son muy urgentes. ¿Las contestamos al último o ya? Ok, bueno, pues qué bueno tener una colega aquí sentada. Bueno, la cuestión de ahí del drenaje teotihuacano es una cuestión histórica, precisamente porque el mismo drenaje pues conecta, está conurbado Teotihuacán con lo que es el municipio de San Juan de Teotihuacán, de las pirámides y todo eso. Entonces eso es un arreglo que se tiene trabajado desde hace tiempo con los municipios. El problema, y para ser honesta, en algunas ocasiones no ha tenido seguimiento, sí lo tenemos detectado. En cuanto al cedulario, la dirección en la que nosotros estamos, nosotros normamos todo lo que es el cedulario y justamente desde el año pasado estamos en la renovación. De hecho, la diapositiva que se pasó es del sendero interpretativo y este año se tiene renovado, se tiene
programado, más bien dicho, su sustitución. Acá la cuestión tiene que ver con ¿por qué no se hace tan de manera frecuente? Tiene que ver con una cuestión sobre todo de recursos humanos, porque al estar la gente sobre todo de herrería y esto trabajando, pues de repente se le capacita para hacer ciertas cosas y ya cuando va muy capacitada, pues de repente encuentra otro trabajo con mejores oportunidades y eso que es por eso que se debe un poco el rezago, pero sí hay un calendario anual de programación en el que se atiende no solo Teotihuacán, sino todo el país, y este año estamos renovando también Teotihuacán. Si bien es eso, también tiene que ver con los investigadores, que den el visto bueno, que hay actualización de textos, que también se tienen que dar, que obviamente tienen que ver con los últimos hallazgos y todo esto, y le agradecemos mucho su precisión, y sí estamos trabajando eso dentro del plan de manejo. Sí, lo prometo ahorita. Este año estamos justamente en la evaluación del plan de manejo, que tiene obligatoriedad un sitio con declaratoria Patrimonio Mundial hacerlo, y le prometo ver ese asunto en lo inmediato. Sí, buenas tardes. La pregunta, el Tren Maya va a enlazar 5 patrimonios, ¿sí? Según mi cuenta, ¿no? A lo mejor podrán rectificar: Chichén Itzá, Calakmul, que es mixto, y Palenque, pero también 2 ciudades patrimonio, Campeche y Mérida. ¿Hay algún plan? Porque automáticamente cuando un sitio entra en patrimonio, de inmediato se convierte pues en un atractivo turístico de clase 1, capaz de atraer flujos internacionales. Y si el Tren Maya une 5, pues imagínense la sinergia que se hace. ¿Hay algún plan? ¿Ya están contemplando algún plan desde ustedes, desde el INA, para gestionar esa situación? Esa sería la primera pregunta. Y si entrarían o no entrarían, ¿con qué otros organismos tendrían para potenciar esa liga de los 5 patrimonios que va a unir el Tren Maya? La segunda pregunta era sobre un sitio en específico. Ahora que presentaron toda esta problemática de los sitios arqueológicos, ¿qué pasa con Ixcabal? ¿Cómo va? Sí. Bueno, respecto al Tren Maya, el instituto, a través de diferentes integrantes, entre los que estamos aquí y nuestros jefes también, han participado en una infinidad de reuniones y mesas redondas y foros sobre el tema del Tren Maya, ha acompañado desde el instituto, desde el principio a Fonatur, en todas las reuniones que se han llevado a cabo, y bueno, pues estamos muy al pendiente de tener la información para acompañar primero las fases de prospección y eventualmente de salvamento arqueológico que hubiere que hacer, pero también participa a través de la doctora Espinosa pues en el diseño y en la ubicación de las áreas de servicio que eventualmente también se van a construir, así que pues hemos estado participando muy activamente desde diferentes frentes. Respecto a Ixcabal, bueno, hasta donde yo dejé el asunto en enero de este año, bueno, pues ha habido un avance, pero hay que recordar que Ixcabal empezó a trabajarse en el 2010, con Enrique Nalda, entonces, no, en 2008, perdón. El avance que se ha hecho es ciertamente menor y hace falta muchos años de investigación para que el sitio pueda ser abierto al público. Hay que recordar que sitios bien conocidos como Chichén Itzá, Uxmal, Palenque, pues llevan muchísimos años en investigación. Ixcabal es algo muy reciente. Entonces yo creo que ahí hay que tener paciencia, ¿no?, para que la investigación siga avanzando, pero por otro lado un tema que tocamos aquí, que fue el de la tenencia de la tierra, es fundamental. Si no se resuelve el tema de la tenencia de la tierra a favor del instituto, no se puede abrir el sitio al público. Buenas tardes, acá de este lado. Muy buenas tardes, soy guía turístico, mi nombre es Arturo Vega. Aquí tengo 2 preguntas muy puntuales. Primera, si están aquí hablando de capacidades de carga, ¿por qué en Teotihuacán, específicamente en las épocas de equinoccios, no se han hecho realmente una preventa de boletos que limite la entrada de visitantes? Y la segunda es, ¿ya hay algún tipo de gestión o alguna planificación para que la gente que nos dedicamos a llevar visitantes a los sitios arqueológicos como Teotihuacán, Chichén, etcétera, no nos cobren a nosotros la entrada porque es nuestro medio de trabajo?
Muchas gracias. Sí, no, en Teotihuacán sí se hacen, aunque no lo creas, hay operativos especiales para alta afluencia que son Semana Santa y lo que es equinoccio, ¿no? Que cabe mencionar, que por eso yo mencionaba, vuelvo a insistir, la cuestión de nacionalismo, globalización. La gente va a cargar en energía en equinoccio el día del nacimiento de Benito Juárez, a mi punto de vista personal, porque el equinoccio de hecho entra en días diferentes, pero por esta moda que hay de los 60 del New Age, de visitar estos recintos sagrados, y eso ya se ha vuelto como tradición, y para eso año con año se crea un operativo especial, entonces sí existe. Ahora, nosotros la manera en que o por qué damos el acceso al público no tiene tanto que ver con la cuestión del instituto, sino que nosotros dependemos de la Ley Federal de Derechos, que los invito a leer el artículo 288 del 288 y de la fracción A a la G, en la cual establece pues que al ser bienes nacionales los sitios arqueológicos, pues todas estas recaudaciones para la federación, entonces nosotros estamos sujetos a esta ley. Y en el caso de la regulación con ustedes, que son los guías de turistas, se tienen que regular bajo la norma de guía de turista, en las cuales se les pide pues que se acrediten con su credencial vigente y obviamente pues que se actualicen y todo esto. En el caso de ustedes, más bien sería crear la sinergia para que sean ustedes exentos de pago, porque ustedes, como todos nosotros, estamos exentos con las condiciones que tiene la Ley Federal de Derechos, justamente como tú bien lo sabes, que eres guía, pues que es todo esto, la gratuidad para ciertas personas que son menores de 13 años, jubilados, pensionados, acreditados y todo eso. Tendría que haber una modificación en la Ley Federal de Derechos para esta parte, o un convenio firmado entre Sectur e INA para que guías de turista con credencial vigente sean exentos de pago, aunque muchos de los guías que yo trato y que conozco, pues entran de manera gratuita a trabajar ahí. No sé, Adriana, si quieres ahí. Sí, yo creo en muchas de las zonas más visitadas, Chichén, Tulum, etcétera, sí entran gratuitamente ya casi como por uso y costumbre, pero lo que menciona la doctora Espinosa es muy importante. Creo que la Sinaltur y todas las asociaciones de guías importantes en el país sí tendrían que hacer alianza con la Secretaría de Turismo para que en el Congreso se haga esta modificación que menciona la doctora. El reglamento de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, en el artículo 1 y 2, establece asociaciones civiles, juntas vecinales y otras incorporaciones que de acuerdo a una normatividad que establece el instituto podemos hacer varias actividades. Lo puedes consultar en línea si gustas, y ese es un trámite que se tiene que hacer para hacer esto. Estas zonas que tú mencionas entran dentro de este rango de las 53.300, y toda la ponencia que se dio pues es para que vean los diferentes factores. Volvemos a insistir, al no ser nosotros propietarios de la tierra no podemos decidir, porque por los tipos de propiedad que hay a nivel federal, que es la propiedad federal justo, la ejidad o comunal o la propiedad particular, hay diferentes tratamientos en donde nosotros sí tenemos bajo custodia los monumentos pero no las tierras. Entonces, para hacer un uso o aprovechamiento turístico se tendría que hacer un consenso, pero sí se puede hacer a través de lo que establece el reglamento de la ley federal. Muchas gracias. Les damos las gracias a los expositores y damos por concluidas las sesiones del día de hoy.